Muy buenas tardes, mi nombre es David Molina y hoy voy a presentar la actividad uno de la unidad uno de control estadístico. Herramientas de la calidad, histogramas. Histogramas, definición. Un histograma es una gráfica con barras en la misma anchura dibujadas en un conjunto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa las clases de los valores de datos cuantitativos. En tanto, la escala vertical representa la frecuencia. La altura de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Ejemplo, una empresa médica que produce catéteres requiere aprobar un nuevo producto, catéter resolvorio, catéter interno o subcutáneo usado para implementación quirúrgica, para lo cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades, realizar un histograma de las siguientes tres dimensiones y determinar las conclusiones basadas en los datos. Especificaciones. Diámetro interno 25 milímetros con una tolerancia de más o menos 1 milímetro. Diámetros externos 38 milímetros con una tolerancia de más o menos 1 milímetro. Longitud 65 centímetros más o menos 3 milímetros. Bueno, para resolver este caso, ponemos estadística básica y tomamos el diámetro interno. Debido a que es un ejemplo de medicina, no vamos a 99. Ok, pues nos da las evaluaciones, que es un 0.4, el valor P, que es de 0.59, tenemos una media de 25.166, una desviación estándar del 0.502, una varianza de 0.256 y pues nuestro número de datos que serían 125, dándonos como mínimo 23.781, en nuestro primer cuartil 24.754, teniendo una media de 25.138 y un máximo de 26.294. Con el nivel de confianza del 99%, nos dice que nuestros datos generalmente van a estar, nuestra media generalmente va a estar entre 25.048 y 25.283. Nuestra mediana estaría entre 25.016 y 25.329, teniendo una desviación estándar del 0.431 hasta el 0.598. Igual aquí tenemos las gráficas. Y pues nos vamos igualmente para ver si seguir viendo los siguientes datos. En el diámetro externo, ok. Igual aquí tenemos un valor P del 0.364, una media del 37.863, una desviación estándar del 0.233, una varianza del 0.054, contando con 125 datos, teniendo un mínimo de 37.251.
y un máximo de 338.459. En nuestra media, que sería regularmente por este punto, estaría en 37.876. Como se puede ver aquí el valor, pues entre 300.86 a 300.96. Por parte de nuestro nivel de confianza en la media sería de 37.809 a 37.918. En nuestra mediana sería de 37.818 a 37.950, teniendo una desviación estándar del 0.200 al 0.278. Y por último, nos iríamos a ver lo que es la longitud, al 99%. Y pues aquí podemos ver que tenemos un valor P del 0.827, una media de 66.225, desviación estándar de 1.192, una varianza de 1.420 y teniendo como un mínimo 37.091 a un máximo de 68.928, dándonos una media del 66.289. En los niveles de confianza, en la media es del 65.947 a 66.504. En el nivel de confianza en la media es de 65.834 a 66.634. Por parte de nuestra desviación estándar es de 1.023 a 1.421. Ejemplo: una empresa que fabrica rines de aluminio requiere aprobar un nuevo rin de 17 pulgadas, para lo cual se requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades. Realiza un histograma de las siguientes dimensiones y determina conclusiones basadas en especificaciones: diámetro de 17 pulgadas más menos 0.0 pulgadas, ancho exterior 8 pulgadas, más menos 0.025 pulgadas, el diámetro del ring. En este ejercicio es sobre el diámetro de los rines y la anchura de los rines. Nos vamos a estadística, estadística básica y resumen gráfico. Lo dejamos en un nivel de confianza del 95%. Ok, y pues como podemos analizar, la campana de golf está más reclinada hacia el lado derecho. Ok, nos vamos a el valor P, que es de un 0.31, una media del 17.015, una desviación estándar de 0.014. Da una varianza del 0 con nuestros 125 datos, teniendo un mínimo de 16.977 y un máximo de 17.043, dándonos una media del 17.07, que pues si podemos ver esta parte. Debido a nuestro nivel de confianza del 95%, este nos indica que nuestra media va a estar regularmente entre 17.012 y 17.017. Nuestra mediana estaría entre 17.012 y 17.019, teniendo una desviación estándar normalmente entre 0.012 y 0.016. De ahí realizamos la misma operación para
conocer los datos de nuestra hechura. Y como vemos, la campana está más reclinada hacia el lado izquierdo, donde nuestro valor P nos da un 0.234. Nuestra media es de 7.9917. Nuestra desviación estándar está en 0.094. La varianza está en 0.001 y nuestro valor mínimo se encuentra en 7.9695 y nuestro valor máximo en 8.02, dándonos una media pues de 7.9424. Gracias a nuestro nivel de confianza del 95, sabemos que nuestra media va a estar regularmente entre 7.99 y 7.9933. Nuestra media se encontraría entre 0.99 y 7.9944. Y nuestra desviación estándar sería solamente del 0.0084 y 0.0107. Igual los datos los podemos analizar en estas partes, como en la caja, donde nos da el cuartil 1. Diagrama de Pareto. Una gráfica de Pareto es una gráfica de barras con datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. La escala verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye hacia la izquierda o derecha. Ejemplo: una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere realizar un proceso de STM, Transfer Monitoring Technology, de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la producción de dichos defectos en un 50%. Mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Sigma, realiza un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determina cuáles son mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Ok, para este ejercicio nos vamos a ir a estadística, cualquier tool, en Pareto Chart, seleccionamos los defectos y la cantidad y nos vamos a ir a un 90, ponemos un 100%, pero 99.99. Ok, y pues de esta manera nos arroja los datos que podemos ver añadiendo las etiquetas. Ok, nos da como resultado que el mayor contribuyente de defectos serían corto por soldadura, con 1021 piezas, dándonos un porcentaje del 21.5%. De ahí, ausente de soldadura con 925, que es un porcentaje del 19.5%, con el acumulado del 21.5% del corto por soldadura nos da un total de 41% y así consecutivamente con los demás defectos. Ejemplo: una empresa de inyección de plástico requiere analizar el proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso, realizar un diagrama de Pareto
con los siguientes datos y determinar cuántos son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Ok, para este ejercicio, y bueno, vamos a estadística, cualtitud, en diagramas de Pareto. Seleccionamos los defectos, las cantidades y modificamos la cantidad que podemos relacionar a 99.99. Insertamos OK y para hacer más visible añadimos una etiqueta con las cantidades. OK. Ok, analizando esta gráfica podemos ver que el mayor contribuyente de defectos son malformaciones con 329 unidades. Esto pues aquí el mismo diagrama nos dan las cantidades, el porcentaje y el porcentaje acumulado. Como podemos ver, el primero que son las malformaciones es de un 29.3%. De ahí le sigue la coloración incorrecta, que son 301 con un 26.8%. Y como podemos ver, en la parte de hasta abajo vienen los acumulados hasta llegar hasta el 100%. Diagrama caso-efecto. Definición de diagrama causa-efecto. El diagrama de causas-efectos de Ishikawa, también conocido como diagrama de pescado o fish food, es un método gráfico que se usa para efectuar un diagnóstico de las posibles causas que provocan ciertos defectos y se usa para analizar las siguientes causas-efectos y facilitar la resolución de los problemas desde el síntoma, basados por la causa hasta la solución. En este diagrama se representan los principales factores, causas, que afectan a la característica de la calidad en estudio como líneas principales y se continúa con un procedimiento de subdivisión hasta que estén representados todos los factores factibles de ser identificados. Ejemplo, una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su principal defecto en un proceso de impresión de soldadura, el cual es un costo por soldadura. Realiza un diagrama de causa-efecto para analizar las posibles causas que pueden generar el defecto. Ok, para hacer el diagrama necesitamos irnos a estadística, cualtitud y nos vamos a causa-efecto. Aquí seleccionamos primero la columna que sería la mano de obra y como subíndice puede ser el entrenamiento. Seleccionamos y buscamos entrenamiento. Ok, de ahí nos vamos a máquina, como subíndice sería impresora, horno y textil. Ok, de la máquina nos estudiamos al material, que como subíndice tenemos la soldadura, el componente y el PCB. Ok, seleccionamos el método, en el cual nos vamos con CEU y la limpieza.
Ok. De ahí nos vamos método medición. Aquí tenemos varias opciones que serían calibración y inspección. No, inspección. Ok. Y por último nos iríamos al medio ambiente. Y como subíndice tendríamos la temperatura. Ok. Efecto pues que serían corte de soldadura. Causa efecto. Ok. Y pues aquí nos arroja el diagrama. Que pues como podemos ver está dividido por todos los componentes o las variables que pueden causar que esté corto por soldadura. Ya sea el material, el personal, el método, la máquina, el medio ambiente. Y pues esto nos ayuda a identificar pues cada parte que puede influir en el defecto y cómo encontrar cuál sea la mayor posible causa. Ejemplo. La empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su tercer principal defecto en un proceso de montaje de componentes, el cual es componente desalineado. Realice un diagrama de causa-efecto para analizar las posibles causas que pueden generar el defecto. Ok, para este ejercicio de causa-efecto nos vamos a ir a estadística, cualtitud y pues seleccionamos causa-efecto. Aquí vamos a seleccionar primero las principales causas, que serían mano de obra, la máquina, el material, ahora el material, el método, la medición y el medio ambiente. De ahí seleccionamos los índices que serían el entrenamiento, para la mano de obra, para la máquina seleccionamos el montaje y alimentador y la boquilla. Okay. Para el material, componente, el PCB pues no viene, así que dejamos en blanco. Aquí seleccionamos el CEU y solamente medición, la calibración y precisión. Ok, podemos ver aquí que se está la calibración. Okay. Y por parte del medio ambiente tenemos la vibración y la iluminación. Ok, causa-efecto. Y desalineado.
Causa, efecto. Ok. Ok, y pues nos arroja lo que es nuestro diagrama con la distribución de cada uno de nuestros causa-efectos sobre el desalineado del componente. Y pues esto nos ayuda a tener una mejor distribución y saber qué es lo que afecta principalmente al defecto. Diagrama de correlación. Definición de diagrama de correlación. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas tienen relación con alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y de una muestra. Los coeficientes de correlación lineal también se conocen como coeficientes de correlación de Poisson, en honor al Carl Pearson, quien lo desarrolló. El diagrama de correlación de una herramienta gráfica que permite la demostración y relación existente entre dos variables, que se utiliza para conocerlos efectivamente. Existe una correlación entre dos magnitudes o parámetros de un problema. Y en caso positivo, ¿de qué tipo de la correlación? Tipo de correlación: correlación positiva, correlación negativa. No correlación. Escala de coeficientes de correlación R. Perfecto negativo, correlación, no correlación. Perfect positive, correlación. Método valor P. Probabilidad. Si el valor P es menor o igual al nivel de significancia, se concluye que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Si el valor P es mayor al nivel de coeficiente, se concluye que no hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Valor de coeficiencia 95%, que esto es igual a 0.95. Nivel de significancia 1 menos la valor de confianza, que es 5%, que es igual a 0.05. Valores de confianza comunes 90, 95 y 99%. Nivel de significancia comunes el 0.10, el 0.05 y el 0.01. Ejemplo: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura de la máquina de una impresión es un factor que afecta principalmente el defecto de su proceso, en el cual es corto por soldadura. Realiza un diagrama de correlación y determina el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó temperatura promedio de las máquinas y efectos resultados de cortos de soldadura. Ok, en este ejercicio vamos a ver la correlación entre la temperatura y la cantidad de defectos. Para esto hay diversas formas de realizarlo. Primero nos iremos en estadística básica, correlación.
Ok, analizamos la temperatura y los defectos. Ok, y pues aquí nos indica que la correlación entre la temperatura y la cantidad de efectos es de un 0.9989, lo que nos indica que la correlación es muy alta. De ahí, para verlo más visualmente, nos vamos a ir a gráficas, regresión, y en los valores X son los independientes, la temperatura, y en el Y, que es el dependiente, el defecto. Ok, y pues igualmente se ve muy visual como es que la línea roja sería la temperatura y los puntitos son los defectos. Okay. Otra manera igual de analizar este punto sería yendo a asistentes. Con... Aquí en regresión seleccionamos regresión simple. En las Y los defectos y en las X la temperatura, que sea lineal en 0.05. Okay. Y pues nos arroja las diversas análisis donde podemos ver que nuestra relación en P es igual, que es menor a 0.001. Eso significa que sí existe una correlación. Nuestra cantidad de correlación es fuerte, ya que está en un 80.87%, y es una correlación positiva. Igual aquí en el siguiente diagrama podemos ver cuáles son los puntos más dispersos dentro de la gráfica. Y con esta gráfica podemos relacionar cuáles son los puntos más críticos, o sea, los que se alejan más de la recta y de la temperatura. Y esta gráfica viene siendo una gráfica de probabilidad, donde nos dice cómo puede ser si X se encontrara en 19.02, en 21, en 24, en 27, en 30, en 33. Esto pues nos ayuda a determinar cuál sería la cantidad de defectos que podrían haber. Ejemplo, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión al vacío mediante Megaplus MPa de su máquina de montaje es un factor que afecta con el defecto de componentes desalineados. Realiza un diagrama de correlación y determina el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión promedio de las máquinas de montaje y los defectos resultantes de componentes desalineados.
Kirsch and R. Definición. Un MSA es un análisis de sistema de medición. Es un experimento que busca identificar los componentes de variación de medición, así como los procesos que producen un producto que pueden variar. El, el proceso de obtención de las mediciones y el dato que puede tener de la duración y producir defectos. Un estudio R&R del sistema de medición estima de cuánto de la variación total del proceso es causada por el sistema de medición. La variación total del proceso consta de la variación de parte a parte más variación del sistema de medición. La variación del sistema de medición consta de respectividad y producibilidad. Aspectos que consideran al realizar un MSA. Realizar las mediciones de orden aleatoria. El procedimiento de medición debe estar documentado. Las operaciones deben entrar entre raíz de los estudios. Cada operador debe seguir el mismo procedimiento paso a paso para obtener las mediciones. Vas a realizar en un SMA. Presentación del estudio, evaluación de estabilidad, evaluación de resolución, determinación lineal y determinación R&R. Propiedades de medición. Exactitud. Es la cercanía entre promedios de un rango numérico de mediciones experimentales de una característica y el valor de referencia de una característica. La exactitud se compone en tres elementos. Linealidad es la diferencia entre los valores de las desvías de todo el rango operativo esperando el instrumento de medición. Sesgo es la diferencia entre el valor promedio de todas las mediciones y el valor de referencia. Es el valor numérico usado para medir la exactitud. Estabilidad es la consistencia en el desempeño conforme transcurre el tiempo. Puede evaluarse usando las gráficas de control. Propiedades de medición. Precisión. Es una medición del grado de repetibilidad entre mediciones. Se denota como gauge, que es la desviación estándar del sistema de medición. La precisión se puede separar de dos componentes. Desviación estándar es igual a desviación repetibilidad más desviación reproductibilidad. Repetibilidad es la variación debido al dispositivo de medición o la variación observada cuando el mismo operador mide la misma parte repetidamente con el mismo dispositivo. La variación de las mediciones con las dimensiones idénticas. Reproductividad es una variación debido al sistema de medición o la variación observada cuando diferentes operadores miden la misma parte utilizando el mismo dispositivo. Diferencias entre exactitud y precisión. Exacto y preciso. Que todos vayan en el centro. Inexacto pero preciso. Esto se refiere a que, aunque no están en el punto, toda la precisión se enfoca en un punto. Exacto pero impreciso. Ok, es que todos se acercan al centro donde debe de ser, pero pues se encuentran un poco dispersos. Inexacto e impreciso. Pues simplemente pues tiene cada punto o cada tino muy separado unos de otros y muy lejos del centro. Resolución es determinar el sistema de medición, puede determinar y distribuirlo entre pequeños cambios de características de medida. Resolución inadecuada. Hay solo 1, 2 o 3 valores posibles en el rango. Hay solo 4 valores disponibles en el rango cuando el tamaño del subgrupo es mayor o igual a 3. Resolución adecuada.
Hay al menos 5 niveles distintos de gráficas de rango. La unidad de medida es más pequeña, debe ser menor a un décimo de la variación del total del proceso 6. Ejemplo, una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica y además tiene un índice alto de rechazo de la misma parte. Se realiza un experimento con 4 inspectores. Cada uno realizó mediciones de 15 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector. Especificación de la parte de 18 milímetros más menos 0.05 milímetros. Ok, en este ejercicio usaremos lo que es el Gershanar. Para ello vamos a ir a estadística, Quartier Tour, de ahí Gauge Studio. No, complete zigzag normal. Y aquí vamos a tomar la medición. Aquí seleccionamos uno para no estar batallando. Y aquí le vamos a dar 17.05, ya que 95 nos pide una tolerancia del 0.05 a 18.05. Le damos OK. Y nos arroja los datos necesarios, donde podemos ver que el valor individual pues es muy estable, ya que esto se encuentra dentro del rango. Ok, sí. La desviación estándar que la tenemos en 0.025, el CP en 0.66, el CPK en 0.64. Okay, podemos ver la distribución de valores, la magnitud del rango, la movilidad del rango. Ok, de ahí podemos ver que nuestra resolución es del 0.01, ya que pues solo tenemos los dígitos cómutos. De ahí nos vamos a la linealidad, que sería en calidad. Estudio. Y la estudio. Aquí vamos a poner las partes. Aquí las referencias y la medición. Ok, aquí vamos en proceso de validación. Es el 0.023 que es nuestra varianza por 6, que nos da un total del 0.138. Ok, pues aquí nos arrojan los datos. Y esta es la nivelidad. Como podemos ver, tiene una linealidad del 0.00002936. De ahí tenemos el Gauge Bridge, que sería el avance de 17.96, nos daría un base de 0.008333. Y pues ya, Unity Base
Perfecto. Ok, y luego haremos el análisis del Geshana estadístico, calidad, Wilson. Y vamos a agarrar Geshana Study Cross. Aquí vamos a escoger el número de parte, los operadores y las mediciones. Ok. Ok, aquí nos arroja los siguientes datos. Tu WhatsApp en interacción. Ok, las partes fueron 14 partes diferentes, 3 operadores diferentes. Las partes por operador pues fue igual a 42. Y repetibilidad es 120, o sea, 120 fueron las piezas que se hicieron al final del estudio. Y ahí nos podemos analizar el total del questionnaire, que es del 2.30, la repetibilidad de 2.30, la reproducibilidad, que es de 0. Okay. De ahí podemos estudiar las gráficas de los resultados del questionnaire, que aquí en el primero es la variación de los componentes. Esto, el guess, perdón, y la el parte por parte. Aquí las mediciones por parte, que fueron de 18, 17, 18 y así. Estas son las mediciones por parte de los operadores que regularmente se mantuvieron en los 18 partes cada quien. Y el arte de operadores, que todo está dentro del rango. Y ya por último lo haremos igual con el asistente. SMA, análisis de datos, operadores, las partes y la medición. Ok, aquí la vamos a cambiar a estimación por parte de estudios. Aquí pues como ya sabemos la tolerancia es de 0.05, entonces tendríamos que poner 17.95 y abajo 18.05. Y ok. Bueno, aquí nos da unos análisis muy similares a los que vimos anteriormente. Empecemos con este. Ok, aquí nos dice que el proceso de Profacement está en un 15.2%. Esto es dándonos en un rango amarillo, que es, aunque es aceptable, tiene mucho rango de mejora. Tiene un rango de mejora. Igual en el Shortcut Part de Fortnite está en el 21.4%. Esto también en el rango, un rango amarillo que sería un rango de mejora aceptable, pero para una gran mejora. Los números de parte de estudios que fueron 15, el número de operadores de estudios que fueron 4 y las repeticiones que fueron 3. Igual aquí tenemos nuevamente las gráficas, ya mencionadas hace unos momentos, donde pues el azul se representa por Jesús, el rojo por María, el verde por Pablo y el morado por Rosa. Aquí me da los rangos desde 18.5 hasta el 17.95. Esto es dándonos pues referencia de que todo está dentro de él. Igual aquí tenemos la repetibilidad, donde
se nos pueden mencionar los rangos de cada uno de los trabajadores y aquí pues de los de las partes. Bueno, el total del GERS sería de 21.36, la reactividad de 21.36, la reproducibilidad no existe, el operador es 0 y parte por parte sería 139.35. Ejercicio. Una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición en una parte de ensamble que es crítica y además tiene un índice alto de rechazo de la misma parte. Se realizó un experimento con 3 inspectores. Cada uno realizó una medición de 30 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector. Identificar el diámetro cada catéter 3 milímetros más menos 0.05. Ok, en este ejercicio vamos a ver sobre el Gersh-Anar. Ok, nos vamos a ir a estadística, Quality Tour, el Gauge Study, crear Gersh-Anar Word. Aquí pues podemos analizar números de parte y los operadores. Ok. Y pues solamente para darnos cuenta que nos vamos al SIGPAC normal. Bueno, entonces aquí realizaremos el siguiente ejercicio, también de Gersh-Anar. Vamos a ir a estadísticas, quality, capacidad de SIGPAC. Ok. En la columna 1 pondremos la medición y en la 2 las referencias. Ok, vamos analizando. Tenemos el carácter de 3 milímetros con una tolerancia del 0.05. Eso nos daría como 2.95 y 3.05. Ok. Ok, con estos datos pues nos arroja el X-Sheet, donde varios se ven dentro de, a comparación de estos puntos que se ven fuera. Igual la campana de Gauss, podemos analizar como varios puntos están fuera del rango de estabilidad. Y ahí nos vamos a Quality, y Gershon Studio. Aquí vamos a agarrar las partes, operadores y las mediciones. Ok. Bueno, aquí nos arrojan los datos, ya sea por partes, que van a ser 29, no son P0, los operadores, que fueron dos diferentes, que es 9
1.9719, parte por operado 58. Esto pues porque son 29 por 2, damos un P de 135. Hay la reversibilidad que es de 180, total 169. En variación de componentes, un total direccional del 12.21, repetibilidad del 12.21, repetibilidad y reproducibilidad y operadores parte por parte es de 87.79, variación 100%. Y pues aquí nos arroja también las gráficas. Esto ya sea por variación de los componentes, la medición por parte. Estos son los datos de los operadores, Carlos, María y Jesús, y la medición de operadores, que pues todo se encuentra dentro del morral. Y hay otra manera de conseguir los datos, pues asistente, ¿verdad? Aquí operadores. Partes, medición y 95, no, 2.95 a 3.05. Ok. Bueno, aquí podemos ver que debido a al análisis nos damos cuenta que está en el 34.9%. Eso significa que este no es aceptable. Y por parte del Goods of the Part está en un 23.2%, que sería aceptable, pero con mucha capacidad de mejora. Igual, pues aquí podemos ver cómo todos están en rangos muy diferentes. Y pues el total de cache en 23.19, la velocidad en 23.19, la propiedad en 0 y el parte por parte en 62.17. El estudio de visión nos dio 66.35.